¿qué vamos a ver aquí en análisis forense y qué conceptos vamos a manejar? Lo primero con lo que trabajamos es con el concepto de lo que es un delito informático. Ahí tenéis un par de definiciones, no me voy a poner ahora a leerlas en voz alta, y siempre nos vamos a alguna autoridad en concreto, o aquí lo que dice España y lo que dice que es Europa, que es un delito informático. En pocas palabras, cualquier cosa que sea un delito que esté relacionado con un ordenador lo llamamos delito informático. Y eso cubre una grandísima cantidad de situaciones. Entonces, aquí en análisis forense se puede hacer análisis forense sobre cualquier cosa que sea un delito informático, sobre cualquier cosa que sea un delito en el que, pasándome un poco manipulando el lenguaje, ya sea el ordenador la víctima o el agresor, ya sea el ordenador el medio o el destino del delito que se ha cometido, entra el análisis forense informático. Tenemos que funcionar con una serie de conceptos básicos. Cuando llegamos nosotros a una situación, eso es automáticamente una escena del crimen. Y sé que suena como que no hemos venido muy arriba, pero lo dicho, vocabulario estándar, vamos a manejar el vocabulario estándar. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando lleguemos a la escena del crimen, preservar, absolutamente siempre. El orden es: las pruebas se destruyen con mucha facilidad, en cualquier situación. En el análisis forense informático, más. Es muy fácil destruir pruebas manipulando mal. Entonces, iremos viendo situaciones concretas, iremos viendo prácticas concretas, iremos viendo más en profundidad, pero aquí siempre hay que llevar un cuidado exquisito en no destruir pruebas. Incluso algo tan obvio como, vale, pero he encontrado el ordenador encendido, ¿se apaga o no se apaga? No tiene una respuesta automática de sí o no. Depende de la situación, depende del tipo de ataque, depende del tipo de delito, depende del protocolo, depende de las cosas que tengamos autorización judicial para hacer o no. Pero siempre hay que tener en la mente lo primero, preservar. Primero, no alterar de ninguna manera las pruebas que haya. Una vez que ya hemos controlado que no se han alterado, podemos pasar a adquirirlas, a conseguir pruebas. Aquí otra vez iremos viendo caso por caso, iremos viendo una serie de situaciones, pero el concepto que se nos tiene que quedar es que hay muchos tipos distintos de formas de adquirir pruebas en informática. A veces tendremos que hacer clonados porque no podamos llevarnos la prueba original, otras veces nos llevaremos la prueba original, a veces el clonado será físico, a veces el clonado será lógico. Hay toda una serie de situaciones que iremos viendo en más detalle, pero la cosa es, primero, preservar, que no se toquen las pruebas, y luego adquirir las pruebas, conseguir pruebas para poder analizarlas. Y aquí es tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. La cantidad de datos que se saca de un ordenador normal y corriente es ingente, brutal, grandísima. Es muy difícil imaginar la cantidad de datos que se maneja. Y aquí hay tipos de datos que hay que mirarlos incluso a bajo nivel. En hexadecimal. Cada dígito hexadecimal es medio byte. Hasta ese nivel se puede llegar a estudiar una evidencia informática. Entonces, todo esto lo que haremos será ir cogiendo experiencia, ir cogiendo buenas prácticas, sobre todo veremos que los programas de análisis todo el rato lo que llevan es herramientas de filtrado. Enséñame solo lo que haya entre este momento y este momento, o enséñame solo lo que tenga este rango de tamaños, o enséñame solo los archivos que tengan que ver con este usuario, porque todo el rato necesitamos estar... El análisis es inabarcable, es absolutamente imposible cubrir todo lo que se puede mirar aquí. Tenéis que acercaros a esto con paciencia y con tranquilidad. Y mientras que aquí ya os he dicho que a la hora de preservar y adquirir
veremos varias formas de hacerlo y ya veremos una guía muy rápida de cuándo se aplica cada uno. Aquí básicamente funcionaremos por protocolos de empresa, las cosas que tengamos autorización judicial de hacer, la experiencia previa. O sea, esta parte es, con diferencia, la más complicada y a la que dedicaremos más tiempo en clase. Pasamos a la documentación. Obvio. Hemos hecho un análisis y escribimos un informe para contar qué hemos encontrado y qué creemos que ha pasado allí, qué pruebas tenemos, qué fuerza tienen esas pruebas y demás. Esto tiene una estructura bastante estándar y la iremos viendo de forma incremental. Al principio iremos cogiendo una serie de buenas prácticas y poco a poco iremos documentando cada una de las prácticas que hagamos de una forma más exhaustiva. Tampoco nos pasaremos porque lo que más me interesa es que dediquéis mucho tiempo y esfuerzo a esto, pero por supuesto que haremos documentación. Y por último, la presentación. Como os he dicho, aquí estamos cubriendo todas las posibilidades de análisis forense y eso incluye desde una investigación privada dentro de una empresa hasta una investigación para la policía que haya que acabar peritando en un juzgado. Y dependiendo de quién sea el objetivo, hay que adaptar la documentación, pero sobre todo hay que adaptar la presentación. No le hablas igual a alguien que sepa lo mismo que tú de análisis forense que a un jefe que no sepa de lo que estás hablando y no tenga los conocimientos para entender una determinada cantidad de vocabulario técnico. Tipos, según que estemos analizando, pues o bien ordenadores, o bien móviles, que son ordenadores. Lo que pasa es que como tienen sus propios sistemas operativos y sus propias formas de funcionar, veremos técnicas específicas para análisis forense sobre móviles, porque, por ejemplo, de cara a la adquisición de datos de un móvil, eso es bastante más complicado que la adquisición de datos de un ordenador. Eso lo veremos si podemos. Mi intención es verlo sobre todo en el taller. Y la parte más complicada sería los dispositivos de Internet de las cosas, que ahí entra ahora mismo cualquier cosa. Hoy en día básicamente todo tiene Internet y cada vez más dispositivos son inteligentes. Y vamos a separar también el análisis de redes, porque aquí empezaremos haciendo análisis de redes en ordenadores, en sistemas informáticos normales y corrientes. Pero a veces también es interesante un análisis forense de redes desde el punto de vista no de un ordenador concreto, sino de la infraestructura de red de una empresa. En la parte de análisis y documentación, cuando nos pongamos a analizar la evidencia que tenemos y a documentar los resultados de ese análisis, lo que estamos buscando es encontrar las respuestas a lo que se llaman 5 W y una H, que esto, si no recuerdo mal, está copiado de las preguntas que tiene que hacerse todo buen periodista, y son, pues eso, when, what, o sea, quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, dónde, cuándo, qué ha hecho, por qué lo ha hecho. Para que el análisis y la documentación sea bueno, ¿tenemos que haber contestado a todo esto? Pues sí o no. Cuantas más cosas podamos contestar de esto, mejor. Cuanta mejor evidencia tengamos de cada una de estas cosas, mejor. Cuanto mejor podamos explicar todas y cada una de estas cosas, mejor. Pero habrá veces, por ejemplo, que la mejor respuesta que tengamos para por qué sea porque hay alguien en la otra punta del mundo que le ha dado un botón, un script y se ha puesto a hacer pruebas de todas las IPs que ha encontrado por el mundo. No tenemos por qué ser capaces de contestar todo esto. Todo lo que tiene que ver con el análisis forense informático, obviamente,
ha venido derivado del análisis forense normal, de la investigación criminal. Y se basa en el principio de Lockhart de que todo deja un rastro de algo. ¿En informática eso es 100% cierto? Ups. Pero a ver, sí que es verdad que las cosas dejan muchísimo más rastro del que pensamos. Lo más típico, que vosotros tenéis ya unos conocimientos de informática y sabéis, por ejemplo, que eso no es verdad, pero lo más típico, por ejemplo, es el concepto de que si borras un fichero, el fichero desaparece. No es verdad, no desaparece del todo. Incluso aunque nos vayamos a lo más obvio, vale, pero vació la papelera de reciclaje, tampoco está borrado del todo, porque se marca como borrado, pero luego no está borrado de verdad. Todo ese tipo de cosas las veremos en prácticas. Simplemente que quiero que nos quedemos con la idea de que no es tan fácil como entrar, salir y no pasa nada. Se suelen dejar rastros de la mayoría de cosas que se hacen. Siempre procuramos tener una referencia de quién ha dicho qué, y aquí en concreto tenemos una lista del Departamento de Justicia de Estados Unidos de lo que tiene que llevar un analista forense informático. No, tampoco me voy a poner a dar eso en detalle. El que esté viendo este vídeo por YouTube estará para descargar la presentación. Y pues eso, pues sin meterme mucho en detalle, pues básicamente lo que más puede llamar ahí la atención es el concepto, por ejemplo, de tener bolsas de aislamiento electromagnético, que eso es para cuando tú, por ejemplo, coges un móvil, cuando tú tienes que hacer análisis forense de un móvil, y lo que quieres, lo primero que quieres es, no quieres apagar el móvil. No suele ser buena idea apagar el móvil cuando luego quieres hacer una extracción de datos, porque igual luego no puedes volverlo a encender, pero tampoco te interesa que el móvil siga teniendo conectividad. Entonces lo metes en una de esas bolsas que son jaulas de Faraday, que lo que hace es anular toda comunicación electromagnética que pueda tener el móvil. Entonces básicamente aíslas el móvil de la red, y a partir de ahí usas el móvil desde dentro de la bolsa a la hora de adquirir información de ese móvil. En la fase de análisis, ¿qué es lo que estamos buscando obtener? Una cosa que se llama evidencia digital, que normalmente sirve para explicar algo de esas 5 W, una H. Encontramos información relacionada con lo que estamos buscando y la presentamos de tal manera que responda a algo de lo que estamos planteando. Normalmente que apoye o que refute una hipótesis. Tú planteas, porque al principio tú entras sin tener mucha idea de lo que ha pasado. Conforme empiezas a encontrar pruebas y conforme empiezas a encontrar información, empiezas a tener una teoría mejor sobre qué ha pasado. Y aquí se funciona de método científico completamente. Tú planteas una hipótesis y buscas pruebas, o que la confirmen o que la desmientan. Si encuentras pruebas que la confirman, sigues buscando más pruebas que la confirmen de mejor calidad. Si encuentras pruebas que la desmientan, apuntas a la prueba que la desmientan, apuntas que esa teoría está desmentida y que eso no puede haber pasado, o que no parece que haya pasado con la información que tienes, y pasas a buscar más pruebas que confirmen o desmientan una nueva hipótesis. Pero obviamente hay que funcionar siempre con hipótesis, hay que funcionar siempre con una idea de qué creemos que ha pasado, y a ver, simplemente porque vamos a funcionar mejor y más rápido así. Hay otro concepto que quiero que quede muy claro, que es que una vez que empieza la adquisición, empieza la cadena de custodia. Y esto sí es como en las películas. Esto sí que lo habéis visto en 200 películas, de que es que sacaron no sé qué prueba de tal y entonces ya no vale. La cadena de custodia es un concepto muy sencillo. Es el concepto de que nosotros cogemos una evidencia en la escena del crimen, y esa evidencia se etiqueta y se almacena. Y una vez que se etiqueta y se almacena, cada vez que se vaya a usar, hay que marcar que se va a usar, quién, para qué, durante cuánto tiempo y cuándo la devuelve. Para que en el caso de que pase cualquier cosa con esa prueba, haya un registro de quién la ha usado y cómo la ha usado. Y es muy importante que esa cadena de custodia sea lo más completa posible en su información. La cadena de custodia no puede ser, viene a nuestra empresa y se ha quedado allí 2 semanas. Y en esas 2 semanas hemos trabajado con ella. No puede ser así, porque eso no lo va a permitir
ningún tribunal de ningún tipo. Una cadena de custodia tiene que ser: a tal hora ha venido a la empresa y luego al día siguiente este analista con nombre y apellidos lo ha cogido estas horas, lo ha cogido a esta hora y lo ha soltado a esta hora. Y desde que lo ha cogido hasta que lo ha soltado ha hecho con ella esto, esto, esto y esto. En general, aquí lo vamos a simular hasta cierto punto, porque tampoco podemos siempre ser completamente exhaustivos, porque si no se nos lleva demasiado tiempo en documentación, pero en general en el mundo real la documentación tiene que ser lo más exhaustiva posible. Cuanta más información, mejor. Incluso la información de los caminos que se han tomado que no han llegado a ningún sitio y de las pruebas que se han hecho que no han servido, esa información también se pone. Entramos en otro concepto importante. El concepto de la persistencia. Cuando vas a adquirir pruebas, en informática, la velocidad a la que se degradan diferentes evidencias es muy, muy, muy distinta. Por ejemplo, los registros de procesador o el estado del procesador, es prácticamente imposible que absolutamente nunca podamos conseguir ningún tipo de evidencia sobre ello. Salvo que por alguna casualidad o por alguna razón de seguridad hubiera algún tipo de registro continuo del trabajo de esas partes. Porque los registros y la caché del microprocesador, se borran en cuestión de 1000 millonésimas de segundo. Entonces es muy complicado que podamos sacar absolutamente ninguna evidencia de ahí. Pero si hay alguna posibilidad, por remota que sea, de que esa información se pueda conseguir, hay que intentar conseguirla la primera, porque es la primera que desaparece. Vuelvo a lo mismo, no me voy a poner a leeros la lista completa, ahí tenéis la presentación, pero sí tened en cuenta que cada cosa que tiene menos persistencia hay que hacerla antes. Entonces, por ejemplo, una perogrullada es que si vamos a coger de un ordenador el estado de la RAM y vamos a coger una copia, un clonado del disco duro, es absolutamente imprescindible que el clonado de la RAM se haga antes. Porque si no, cuando nosotros hagamos el clonado del disco duro y luego hagamos el clonado de la RAM, primero el sistema operativo puede haber limpiado de la RAM cosas que nos servirían como evidencia, y segundo, es que hasta sacaríamos de volcado de la RAM cosas como que tenemos un programa que está volcando el disco duro. Programa que está volcando el disco duro, que está usando y sobreescribiendo una RAM que podría tener algún tipo de información que nos valiera. Entonces, mucho cuidado con la persistencia y con el orden de adquisición. Hay que sacar primero lo que se vaya a borrar antes. Orden, otra vez, aproximado, porque por ejemplo ahí pone que la memoria RAM habría que sacarla antes del tráfico de red, dependerá del tipo de ataque. Porque si está ocurriendo el ataque en ese mismo momento y está ocurriendo a través de la red, te interesa más capturar el tráfico de red inmediatamente que capturar el contenido de la RAM, que te va a dar menos información. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tomárselo como una orientación, como orden básico, ese es bueno. Más cosas. No se recolecta igual la información de un ordenador encendido que de un ordenador apagado. Y la forma en la que se llama eso es recolección en vivo o recolección live y recolección en muerto o recolección dead. ¿Qué pasa cuando llegamos y no ha pasado todavía? ¿Qué pasa cuando... Además, esto es que también tiene correspondencia con un análisis forense normal. Lo que pasa es que en un análisis forense normal es más obvio. Si tú llegas a una escena del crimen cuando todavía se está cometiendo un crimen, sobre todo si es un crimen contra alguien, contra la vida de alguien o contra la integridad física de alguien, obviamente tiene una prioridad mucho más alta parar el crimen en ese momento que obtener más pruebas. Pero cuando estamos haciendo análisis informático que
estamos haciendo otro tipo de análisis forense, no es tan fácil ni tan obvio. Puede ser que interese a veces dejar que el ataque continúe para poder obtener más información, rastrear mejor a los culpables y tener luego mejores pruebas que presentar ante un tribunal a la hora de condenar a la gente que está realizando el ataque, y otras veces será mucho más prioritario y será mucho más importante poner fin al ataque lo antes posible para que se pueda volver a funcionar con normalidad, o para que se acabe porque esté causando un perjuicio económico o de otro tipo. Y esto tampoco podemos tomarlo como ninguna verdad absoluta. Pero es importante que os quedéis con el concepto de que ni siquiera algo tan básico como, vale, llegamos a la escena del crimen y pasamos al tema de preservar y adquirir, vale, pero ¿y si todavía está ocurriendo? Pues a saber. Dependerá, pues eso, de lo que diga tu jefe, de lo que tengamos autoridad legal para hacer, etcétera, etcétera. Bien. Por repetir un poco. Se establece un protocolo. Si estáis trabajando de esto en una empresa o estáis trabajando en esto en colaboración con la policía, el protocolo que tendréis que usar será el que os digan ellos. Pero es muy importante que el protocolo sea el mismo para todo lo que se haga. Si tenemos un protocolo de cómo se recogen ordenadores y tenemos 4 ordenadores distintos que hay que recoger, y nosotros tenemos muy fuertes sospechas de que en el que está la evidencia más importante es en el primero, da igual, hay un protocolo y se recogen los 4 siguiendo exactamente el mismo protocolo en las mismas circunstancias. Como mucho, por lo que hablábamos de la persistencia, si hay una persistencia de los datos que se va a acabar antes, pues entonces, evidentemente, no podemos hacerlo todo al mismo tiempo, empezaremos por el que creemos que sea más importante. Pero el protocolo a seguir tiene que ser siempre el mismo. La evidencia siempre hay que preservarla, nunca se puede modificar, todo hay que documentarlo, absolutamente todo, y, como he dicho ya, la cadena de custodia tiene que ser con toda la información. Y eso incluye una responsabilidad individual, eso incluye que en la cadena de custodia pone quién ha cogido cada cosa y en cada momento. Venga, vamos a bajar más, vamos a concretar más. Tenemos un ordenador, tenemos un disco duro y hay que rescatar la información de ese disco duro. Como os he dicho, se puede rescatar a nivel lógico o a nivel físico. Podemos obtener el contenido del sistema de archivos o podemos hacer un volcado de todo el disco a nivel de bit. Haciendo un volcado de todo el disco a nivel de bit obtenemos más información, pero es más lento. Eso puede ser interesante o no interesante según la situación. En cualquiera de los casos, hay siempre que usar un bloqueador de escritura. Si puede ser un bloqueador de escritura hardware, mejor. Si puede ser una clonadora, mejor. Y si no, hay sistemas que los veremos de bloquear escritura a nivel software. Lo que pasa es que volvemos a lo del concepto de mejor evidencia. Si tú quieres obtener evidencia de calidad, que haya una seguridad jurídica de que no se ha modificado, si por ejemplo en lugar de usar un bloqueador de escritura hardware, que es absolutamente imposible en cuanto conectas el disco duro a través del bloqueador de escritura, escribir nada en el disco, porque el interfaz hardware no se lo permite, eso tiene una validez legal, y si lo haces enchufando al Windows y en el Windows han modificado el registro para que no se pueda escribir, tiene otra validez legal. Haces el clonado del disco y una vez que haces el clonado del disco hay que validar que ese clonado está bien hecho, y para eso se usan las funciones hash. Las funciones hash son continuas en la informática, seguro que las habéis visto ya, seguro que las habéis usado ya para otras cosas, se usan continuamente en seguridad de contraseñas, en bases de datos, se usan todo el rato. Hash son funciones que convierten una cantidad grande de datos en una cantidad pequeña, se usan también en firmas digitales, en seguridad en redes, convierten una cantidad de datos grande en una cantidad pequeña, y esa cantidad pequeña de datos cambia completamente con cualquier cambio en la cadena inicial. Cuando se hashea, por ejemplo, una contraseña, si tú le añades a la contraseña un 1 al final, el hash es completamente distinto. Son propiedades de las funciones hash. Entonces eso es ideal para hacer firma de el clonado que hemos hecho del disco. Entonces,
se le hace un hash al clonado que hemos hecho del disco, se almacena el hash con la lista de evidencias y luego cuando quieras presentar que ha pasado esto, se presenta la imagen del disco que tiene exactamente el mismo hash que tenía cuando la capturamos, que es evidencia de que es la misma y no la hemos modificado. Más cuestiones. Ya os he hablado de que no es lo mismo hacer un volcado físico, un análisis físico de un disco duro que un análisis lógico y un volcado lógico. Depende del tiempo que tengamos, depende de la calidad de la información que tengamos y demás. Una vez más, ¿cuándo hacemos uno y cuándo hacemos otro? Muy difícil de saber. Además de eso, ¿qué más podemos analizar? Pues, repito, tenemos información en unas cantidades inimaginables. Podemos analizar todo lo que haya de ficheros temporales. Podemos buscar todo lo que quede de información oculta. Veremos varias formas distintas de hacer eso. De rastros que quedan en los discos duros, cabeceras de NTFS que hay un montón de información oculta. Todo lo que tiene que ver con los timestamps y con todo lo de la violación a través del timestamp y cosas así. Todo ese tipo de cosas las veremos más adelante. Pero repito, no hace falta ni siquiera que os quedéis de momento con cuál es la cantidad de información que vamos a manejar, pero quiero que os quedéis con el concepto de que es inabarcable, de que luego en cuanto empecemos a usar programas de análisis forense lo que más vamos a hacer es filtros, filtros, filtros y filtros, todo el rato. Decirle, no me lo enseñes todo, enséñame solo lo que pasó entre tal y tal y que haya hecho no sé quién y que lo hayan hecho en estas condiciones. Y eso a su vez tiene sus limitaciones que ya lo hablaremos. Todo el análisis también hay que documentarlo en lo que se llaman líneas temporales. Es simplemente que buscamos información y esa información la vamos colocando en una línea temporal. Eso significa que, por ejemplo, lo que os decía antes de los filtros, normalmente, si sabemos el día que se ha realizado un ataque, el primer filtro que podemos hacer es todo lo que haya pasado antes del ataque no nos interesa y todo lo que haya pasado una vez que el ataque ha acabado tampoco nos interesa. No es tan fácil porque luego eso se puede falsear de otra manera, el ataque puede haber pasado antes de lo que pensábamos, pero como regla básica, por ejemplo, empezamos por ahí. Y entonces hacemos una línea de tiempo y marcamos el ataque empezó aquí. Y entonces empezamos a documentar evidencias y decimos qué cosas pasaron inmediatamente después, qué cosas pasaron unas horas después, y todo eso es importante a la hora de relacionarlo y a la hora de obtener información sobre eso, ponerlo en una línea de tiempo en el sentido de decir, es muy importante no solo qué ha pasado, qué evidencias tenemos, sino en qué orden han ocurrido. Porque a la hora de formular hipótesis y a la hora de decir cómo se atacó, en qué orden, cómo se empezó, cómo se continuó y demás, es muy importante tener muy documentado el orden y la temporización. Y como os he dicho ya, por último, pues sí, es muy importante a la hora de documentar a quién le presentamos, cómo lo presentamos, qué tipo de lenguaje utilizamos, etc. Y eso es lo que os quería dar hoy de conceptos iniciales. Vamos a parar aquí y el próximo día más. ¿Preguntas?